Seguimos adelante con este programa que se llama Con una pregunta, ¿en dónde estamos? Programa de Libertas, una asociación civil sin fines de lucro para proponer precisamente los valores democráticos, republicanos, nuestro Estado de Derecho. Estamos saliendo en Facebook por Libertas Radio AM. Increíble, cambiamos la cuenta y lamentablemente se pierde el récord, ¿no? De la cantidad de seguidores que teníamos en donde estamos. No sé si habrá manera de arreglar esto y reconfigurarlo. Hay que hablarlo con nuestra editora de redes o de pronto ver desde la radio. Después lo vemos, Ramón. No sé si se puede hacer eso porque teníamos en donde estamos cantidad de gente que me llaman todos los días. ¿Qué pasa que el programa no sale más por Facebook? Ese es el problemita que se arma acá. Un montón de gente que durante años nos escuchaba por el dominio en donde estamos, hoy se convencen de que no salimos más, que no estamos más. Porque claro, vos tenés una cuenta, la abrís, vas haciendo un acumulado de seguidores y si después la cuenta la cambiás, empezás de cero, de nuevo. Muchos dirán, ¿estás enojado? Sí, totalmente enojado con esto. Esto no se puede hacer. No se puede hacer trabajar así en redes, así nomás. Vamos y cambiamos la cuenta. Es como que mañana, no sé, estamos de golpe así en otra radio, empezás de cero. Y estás de golpe, sacamos el Twitter y le ponemos otro Twitter al programa. Y perdiste todo el récord que tenías de seguidores. Nuestro Facebook en donde estamos, nuestro Twitter en donde estamos, nuestro Instagram en donde estamos Uru, nuestro canal YouTube Mira en donde estamos. Ese es nuestro canal. Imagínate si cambiaran el canal, esperemos que no. Cambias el canal y todo esto que estoy diciendo sería en vano, porque después van a ir ahí, che, pero no está, vos sabés que no está el programa. Bueno, eso está pasando en Facebook. Cantidades todos los días tengo mensajes. No están en Facebook, no están saliendo por Facebook. Claro, ahora todos los días empezar a batallar con que estamos en Libertas Radio AM. No sé qué pasó, no sé quién lo hizo, no sé quién reconfiguró esto. Libertas.uy es nuestra página web. Vamos a ver si escuchamos este audio, Ramón, que tiene que ver con lo que una periodista en el Canal 12, no sé qué si se le llama así ahora, Canal 12, yo como no veo televisión uruguaya, no sé cómo se le llama, una periodista interpela muy bien a Fernando Pereira planteándole lo que ellos siempre hacen. No les gusta esta ley, no les gusta esta ley, no les gusta esto, cuando no es gobierno del Frente Amplio, es decir, cuando el gobierno no es del Partido Comunista, camuflado en el Frente Amplio, no les sirve nada. Pero después esas leyes las agarran para consigo mismo, para ellos, y después, bueno, cantan loas a su gobierno y se vanaglorian de los logros que ha tenido el gobierno del Frente Amplio con las leyes ajenas o los proyectos ajenos o las propuestas ajenas de país. Vamos a escuchar un poco cómo le interpela a esta periodista de modo muy puntual, muy preciso, a un Fernando Pereira que la mira con cara socarrona, como queriendo, digamos, imprimirle cierta nerviosidad. Creo que lo logra por momentos, ella trastabillea un poquito, el lenguaje gestual, te das cuenta que es de una muchacha que está muy preparada en esa investigación, pero que de todas maneras comete varios furcios, está nerviosa, sin embargo, y sí, como diría el tango, le canta a las 40. Vamos a escuchar. El Frente Amplio, desde que fue oposición allá desde finales del 80, estuvo en contra de la ley forestal, estuvo en contra de la ley de puertos del año 93 más o menos, también en contra de la reforma educativa que impulsó Germán Rama, en contra de la reforma previsional que creó a las AFAPs, en contra de la ley del marco regulatorio energético de la UTE, también del año 97 más o menos, y también en contra del acuerdo que impulsaba la promoción de inversiones con Finlandia. No solo estuvo en contra y militó en contra, sino que en muchos casos, en algunas de estas normativas, impulsó referéndum como para derogar la ley del marco regulatorio de la UTE y también juntó firmas a nivel orgánico desde el Frente Amplio para derogar a las AFAPs. Y lo llamativo de todo esto es que cuando deja de ser oposición y pasa a ser gobierno con mayoría parlamentaria y durante 15 años mantuvo todas estas reformas y leyes que tenía en contra, incluso también destacó logros que consiguió en la administración Frente Amplista basándose en estas leyes, como por ejemplo, la mayor inversión en la historia del país, que fue UPM, se consiguió gracias a la ley forestal y también al acuerdo de inversiones con Finlandia. El extraordinario desarrollo que tuvo la actividad portuaria en nuestro país también fue posible gracias a la ley de puertos, que el Frente Amplio no quiso
la energía, la generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica fue posible por la ley que el Frente Amplio quiso derogar, la ley del marco regulatorio de la UTE. Bueno, y hasta la reforma de Germán Rama fue reconocida por figuras del Frente Amplio como positiva cuando 15 o 20 años antes de considerarla buena la criticaron. Entonces, con todos estos antecedentes, de que el Frente Amplio identificó y militó en contra de leyes y reformas, cuando pudo cambiarlas, no las cambió y gobernó con ellas, entonces al final demostrando que en realidad eran buenas. ¿Se le puede tener confianza hoy, esta vez, cuando esta administración de turno propone reformas y propone leyes y el Frente Amplio vuelve a decir que son malas? ¿Vieron? Todo eso le plantea esta periodista a Fernando Pereira, y no es más que la cruda verdad de la demagogia que emplea siempre el Frente Amplio. Yo cada vez resisto más decir Frente Amplio. Es el Partido Comunista de Uruguay que opera a través del Frente Amplio y del PCNT. Es el Partido Comunista incluso con falsos independientes, que figuran como tales, pero en verdad son cuadros militantes del Partido Comunista. Siempre trabajó así el Partido Comunista. El Partido Comunista no te va a decir, acá estamos, somos el Partido Comunista, nos presentamos como único lema y todos estos son nuestros personajes en el tablero de ajedrez del poder político. No lo hacen. Por eso armaron una coalición. Por eso está esta coalición armada, pero en todo el mundo hacen esto. Y tienen distintos nombretes, ¿no? Distintos nombres, qué sé yo. ¿Se acuerdan? Democracia Avanzada, de Germán Araujo, que era un cuadro del Partido Comunista. Germán Araujo era un típico cuadro del Partido Comunista, y dentro de ese cuadro de militantes del Partido Comunista que figuraban como independientes, con aquella democracia avanzada, estaba Graciela Bianchi, por ejemplo. Y así sigue el Partido Comunista trabajando con falsos independientes. Seguramente si investigás te vas a dar cuenta quiénes son del Partido Comunista. Te das cuenta por los apoyos. Por ejemplo, ahora Carolina Cose es oficialmente propuesta como candidato a presidente o candidata a presidente de la República Oriental del Uruguay por el Partido Comunista de Uruguay y el Partido Socialista. El Partido Socialista que asumió una línea ideológica marxista-leninista, nuevamente, ya hace unos cuantos años, desde el garganismo, como se dice, ¿no? Desde Gargano asume otra vez la línea dura, la línea radical del marxismo-leninismo, y hablar de Partido Socialista es prácticamente lo mismo que hablar de Partido Comunista. Partido Comunista y Partido Socialista apoyan oficialmente, proponen la candidatura de Carolina Cose como candidata a presidente de la República Oriental del Uruguay. El MPP propone como candidato a presidente de la República Oriental del Uruguay a Yamandú Orsi. Esas alineaciones ya te están diciendo mucho respecto a las afinidades o filiaciones políticas que tienen los candidatos, y que van a ser los títeres de los titiriteros que van a trabajar políticamente una nueva etapa del desarrollo revolucionario marxista en el Uruguay. Ese es el Uruguay que se nos viene de acá a un año y pico, con estas elecciones del año que viene. Estas son las propuestas del Frente Amplio. Voy a investigar, y ya empecé a investigar el programa del Frente Amplio. Ellos siguen hablando de bases programáticas, es decir, programas por quinquenio. No se interrumpió mucho el proceso quinquenal revolucionario que han introducido en el país, porque después de 15 años, estos años de este gobierno no han planteado una disrupción institucional, no han planteado un volver hacia los principios republicanos del Estado de Derecho que yo mencionaba al comienzo del programa. No se está reformulando el Estado que ellos escribieron legalmente desde la escritura legal de una legislación que nos devuelva el Estado de Derecho, que nos devuelva un orden jurídico apegado al principio de igualdad ante la ley, la separación de poderes, el debido proceso. No, todo lo contrario. Es un gobierno que ha profundizado inclusive presupuestos vinculados a la ideología de género,
la ideología de género que se expresa como direcciones de género presupuestadas en cada uno de los ministerios y de las empresas públicas del Estado. Por lo tanto, eso implica funcionarios públicos, presupuesto, presupuesto y funcionarios públicos. Por otro lado, ideología de género en la educación, en el sistema educativo. Eso implica presupuesto, funcionarios públicos, funcionarios también en la actividad privada, es decir, docentes que tienen que enseñar esa ideología a los niños, a los chiquilines y a los adolescentes. Y a su vez, justicia de género. Es decir, hay delitos de género y hay derechos de género. Por lo tanto, tenés fiscalías especializadas en género y juzgados de instrucción especializados en género, tanto en derechos como delitos de género. Tenés ahí entonces un aparato, una estructura judicial, fiscal, judicial dentro de nuestro sistema de justicia que también implica funcionarios, presupuesto y digamos, una determinada modalidad del funcionamiento de la justicia que antes Uruguay no tenía, porque no concebía derechos y delitos de género. Concebía de los delitos sexuales, muy específicos, muy determinantes. Violación, estupro, ¿m? Atentado violento al pudor, proxenetismo. Pero no concebía derechos de género. ¿Por qué? Porque nuestro artículo octavo dice que todos somos iguales ante la ley. Y una vez conquistados los derechos de las mujeres en igualdad con el ser humano hombre, bueno, quedó claro que todos somos seres humanos y ya no importa ni la raza, ni la condición de sexo o de género, sino que todos somos iguales ante la ley y destacarán aquellos por sus talentos y virtudes. Hoy tenemos leyes de cuotas. Es obligatorio que haya un porcentaje para el ingreso a la administración pública, un porcentaje de transexuales tiene que entrar obligatoriamente en la administración pública, un porcentaje de mujeres, otro de hombres, y así las leyes de cuotas para los partidos políticos. Que no funciona. Evidentemente, los hechos van demostrando que no funciona. Eso le pasó a Suecia, que tuvo que tirar abajo todo eso, porque no funcionan las cosas así. Son disparates anticientíficos. Pero todo eso sigue caminando, desarrollándose en los planes de estudio, en los contenidos de estudio, formando nuevas generaciones cada vez en el tiempo, en el espacio-tiempo y de acuerdo a los contenidos educativos, cada vez más alejados de lo que son los principios republicanos de un Estado de Derecho. Ya evidentemente, hoy por hoy, un estudiante de Derecho de primer, segundo, tercer año de Facultad de Derecho, ya proviene de toda esa enseñanza secundaria que lo alejó o la alejó muchísimo de los principios jurídicos del Estado de Derecho con igualdad ante la ley, separación de poderes, las debidas garantías del proceso, el juez de instrucción, etcétera, etcétera. Ya no se enseña el derecho de acuerdo al naturalismo, sino que el naturalismo se lo da como una de las doctrinas filosóficas que inspiraba a los juristas, es decir, más en términos de pasado que de presente. Es mucho más profundo y grave lo que estamos viviendo en el país de lo que se pueda pensar desprevenidamente o a simple vista, e inclusive de parte de aquellos que no tienen por qué saber esto, porque no tienen la formación ni jurídica, ni política, ni de razón de Estado, ni económica. Así se sigue profundizando en lo económico el sistema corporativo que se toma de aquella Carta del Laboro de 1927 de Mussolini, que trae para su propio gobierno Juan Domingo Perón, y acá también se aplica, que es el sistema corporativo de sindicatos únicos coaligados a cámaras empresariales, que son gremios de las grandes empresas del país, que negocian con las cúpulas sindicales de los sindicatos únicos por actividad económica, conjuntamente con el gobierno de turno, en esas negociaciones colectivas para arribar a esos consejos de salarios que van a reglamentar la actividad productiva, de organización empresarial, de la organización del trabajo. Y así también de lo salarial, como vemos que pasa con las negociaciones salariales. Evidentemente negociando inflación, porque están negociando ajustar los salarios
al nivel inflacionario. Y eso es incrementar el costo de producción. Uno de los factores de costo de producción, que es el salario, incrementa cada vez que se negocia al nivel inflacionario, según presionan, según imprimen ese estilo de negociación los sindicatos únicos de los empleados públicos o funcionarios públicos, desobedeciéndose abiertamente lo que prescribe la Constitución respecto a las políticas económicas del país, que son obligación del presidente, del ministro de Economía y de la OPP para configurar desde la ley presupuestal, bueno, las políticas económicas del Estado, la política salarial, las escalas salariales y los ajustes que sean necesarios porque vivimos en una economía inflacionaria donde el dinero devalúa. Pero no dice la Constitución que tienen que negociar con sindicatos únicos de funcionarios públicos como con COFE, por ejemplo, o con otros sindicatos vinculados a los funcionarios públicos. Y respecto a la actividad privada, no se dice nada, inclusive no se recomienda que sea así de parte de la OIT, y el convenio 98 que Uruguay suscribe dice todo lo contrario, habla de negociaciones voluntarias, libres, y que sean bilaterales entre los trabajadores organizados en un sindicato con los empresarios o empleadores representando a esa empresa que les da trabajo, y que esas negociaciones se den en el ámbito de la voluntaria y libre negociación de los intereses en común o de los derechos que consideren sus trabajadores que tienen que de algún modo mejorar o reparar en esas negociaciones, que repito, tienen que ser voluntarias y libres. En nuestro país nada de eso ocurre, e inclusive todo eso se sigue desarrollando. Por lo tanto, el proyecto del Uruguay marxista desde la revolución marxista pacífica que decía Antonio Gramsci se está cumpliendo. Se está cumpliendo a la perfección, con un frente amplio que se desmarcó de este gobierno, como estratégicamente tenía que hacerlo, se desmarcó en todo, oponiéndose, acérrima oposición haciendo al gobierno, es decir, planteándose en los hechos como un enemigo del gobierno, donde no, digamos, coprotagonizó, no comulgó, no fue connivente con ningún proyecto de ley, con ninguna propuesta legislativa del gobierno, para pilatunamente lavarse las manos y decir, nosotros no formamos parte de esto. Aunque luego cuando vengan al gobierno del país, tomen esas leyes que hoy están legisladas, porque a sabiendas que el gobierno tiene mayorías parlamentarias para hacerlo, ellos se descansaron en la comodidad de aparentar una acérrima oposición. ¿Qué hubiera pasado si esas mayorías no se daban? Seguramente tenían que ir a algún, digamos, interregno, a algún ámbito legislativo de negociación, de acuerdos, de consenso legislativo para que el país funcione. Pero como el gobierno tiene mayorías parlamentarias y de sobra, tiene el 54% por lo menos, porque si a veces cuenta con algún voto más, llega a más del 54%, el Frente Amplio tiene hoy por hoy la comodidad, inclusive tiene la comodidad política como oposición de decir, yo no voto nada de eso, yo estoy en desacuerdo con eso. Eso es malo, eso, en esto llegan tarde además, esto no, está mal. Todo lo van a hacer así, sistemáticamente van a ser opositores a modo de enemigos de este gobierno para decirle en campaña electoral a la población, vieron que el país está mal por esto y por esto y por esto, nosotros no somos responsables, ¿eh? Nosotros no apoyamos. ¿Se acuerdan que dijimos que esa ley era mala, que esta otra ley era mala? Y va a jugar eso en favor de su relato propagandístico, porque el Frente Amplio está jugando a eso, a ser una fuerza absolutamente opositora a este gobierno, dando claras muestras de que se les ha extirpado accidentalmente el dominio del país, que ya tenían por 15 años consecutivos. Y por un accidente histórico que no se explican por qué, aún en duelo por haber perdido el poder ejecutivo del país, están bloqueando en todo lo que pueden y desestabilizando en todo lo que pueden a este gobierno de coalición que a su vez por dentro se va haciendo pedazos y está cayendo en el juego
maldito, propagandístico y desestabilizador del cual es históricamente experto el Partido Comunista. A sabiendas de que este gobierno, agarrado de intereses que son iguales como las políticas LGBT, intereses iguales me refiero a que tienen financiaciones muy fuertes los integrantes de este gobierno y que seguramente estén presionados hasta por lavado de dinero y financiaciones narco que están financiando estas políticas LGBT en el mundo, y por eso no cierra de que hayan sacado de la Fiscalía de Flagrancia a la fiscal Fossati cuando investigaba una mega organización delictiva de falsificación de documentación civil para introducir agentes de espionaje, expertos brokers, juristas expertos en el lavado del dinero, para ir elaborando toda esa tejumbre de una mega millonaria industria del narcotráfico, del tráfico ilegal de armas, de la preparación de agentes terroristas desestabilizadores, como están trabajando en la región. Es evidente que eso quedó impune, está trabajando a las sombras. Ahora hace poco vimos, se le roba al Banco República en la sucursal de Malvin, se calcula que es 1 millón de pesos y más de 80.000 dólares. Robo que evidentemente está armado, está planificado. ¿A qué cuenta fueron? ¿Cómo desencriptaron? ¿Cómo robaron ese cajero? ¿Quiénes son? En 2 vehículos dice que se fue. ¿Se investigará a fondo? ¿Se sabrá quiénes fueron? ¿No suena a tupabandas esto? ¿Volverán las tupabandas? ¿Volverán otra vez ahora y empezarán los robos a cajeros de nuevo? ¿Hackeos de cuenta? Y justo en el Brow. Y el Brow que se le cae seguido, la web, y siempre están reparaciones, provocando el descontento de la opinión pública y la población, a sabiendas de que gran parte de la población tiene sus cajas de ahorro, sus cuentitas en el Brow, y 2 por 3 se le cae la web y no funciona la web, y hay que ir hasta el banco, y se va al banco, y de 3 cajeros que hay, 2 no funcionan porque están en reparaciones, y siempre hay problemas en el Brow. Todo eso es un juego permanente, como ahora con la refinería, que se tiene que arreglar, y sale este Panicic a decir, hay que arreglar la refinería, pero tendrían que trabajar los trabajadores de ANCAP 24 horas de lunes a lunes para que esto sea en 100 días. Bueno, parece que no, no lo van a aceptar y vamos a tener 500 días con la refinería parada, lo que equivale a 500 millones de dólares de pérdida. Todo eso es el trabajo sistemático opositor del Frente Amplio. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.